Es una orden, Amén. es algo imperativo, es algo que el cristiano tiene que hacer sí o sí. Tenemos como iglesia que anunciar el evangelio y tenemos que ganar al mundo para Cristo. Ahora, el mundo entero no se va a convertir, al contrario, muchos serán los que rechacen el evangelio que los que lo acepten. Pero sea que lo rechacen o que lo acepten, la iglesia tiene que compartirlo. Sí, amén. Si te dicen no, tú cumpliste con hacerlo. Si te dicen sí, cumpliste también, y ese sí también se encargará de llevar el evangelio a otras personas también. Sea cual fuere la respuesta, entonces nosotros como iglesia tenemos que compartir el evangelio. Ahora, si vamos un momentito a 1 Corintios 3, por favor, y recordamos en nuestro corazón lo que acabamos de leer en Pedro, que él mismo nos establezca, perfeccione y etcétera. Vamos a ir recorriendo por algunos versículos, por favor, y les pido que en esta tarde tengamos un poquito de agilidad bíblica y vayamos por todos ellos, aunque no son tantos tampoco. Pero en 1 Corintios, el capítulo 3, esta vez ya no es Pedro, sino que es Pablo quien nos va a hablar, o Dios a través del apóstol Pablo, que antes de ser Pablo se llamaba Saulo, y que su nombre fue cambiado. ¿Quién le cambió el nombre al apóstol o a Saulo? ¿Quién le puso Pablo en lugar de Saulo? Eso es entre paréntesis, esa no es parte de la palabra de esta tarde. Ya creo, lo he compartido creo en alguna iglesia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién le cambió a Saulo el nombre por el de Pablo? ¿Quién fue? ¿El Señor Jesús? ¿Vale la opinión? ¿El Señor? ¿Ya? ¿Otra opinión? Él mismo. Tú eres vivo, ¿no? Que tú te la sabes, pues. Bueno, no encontramos en la escritura que sea el Señor quien le haya cambiado el nombre a Saulo, sino que él mismo se cambió el nombre. Él mismo se puso Pablo. ¿Y por qué se puso Pablo en lugar de Saulo? En realidad, el nombre no es Pablo, sino Paulo. ¿Ya? Es Paulo, pero castellanizado nosotros lo entendemos como Pablo. Pero el nombre original es Paulo y es romano. Es gentil, no es judío. Mientras que Saulo sí es un nombre judío. ¿Se acuerdan ustedes de algún Saulo en la Biblia, en el Antiguo Testamento? El rey Saúl. Ahí está, muy bien, mucho más fácil. Le quitamos la O y nos quedamos con Saúl, el rey Saúl, ¿no? Entonces, Saúl, no tengo ahorita la nota, pero si mal no recuerdo, significa algo así como Dios es engrandecido. El Señor es engrandecido, algo así. Entonces, él se consideraba el más pequeño de los apóstoles y no quería tener un nombre que diga grande, engrandecido, sino que quería tener un nombre más bien pequeño. Así que a Saulo le cambió una letra, la primera letra. En vez de S, le puso P. Ya no era Saulo, sino que ahora era Paulo. Y Paulo, o Pablo en español, significa pequeño. Así que él dejó de ser grande para convertirse en el más pequeño de los apóstoles. No porque sea bajo de estatura, sino porque él decía, el grande es el Señor. Y de todos los 11 apóstoles, yo soy el más pequeñito, el abortivo, el último, aquel que con las justas alcanzó ese honor de ser el 12º apóstol. ¿Sí se entendió? Así que Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, el capítulo 3, en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hay muchas maneras de entender estos versículos, pero yo quiero enfocarlo desde el punto de vista
más pastoral, desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista del trabajo que una iglesia realiza para alcanzar al mundo para Jesucristo. Y hay algunos trabajos que son de oro y otros trabajos que son de plata y otros trabajos que son de piedras preciosas, pero también hay otros trabajos que son de madera y otros de heno y otros de hojarasca. Entendiendo por heno a las ramas secas y a la hojarasca a las hojas secas, aquellas que no sirven para nada, sino más que para ser barridas y echadas en el fuego y ser quemadas y demás. La obra que la iglesia haga en estos últimos tiempos, porque el Señor Jesús ya viene, les comento, Maranata, el Señor Jesús viene. Las obras que la iglesia de los últimos tiempos haga dependerá de si son de oro, piedras preciosas o plata, o si acaso son de madera y hojarasca, heno y hojarasca. ¿Qué tipo de obra es la que nosotros querremos hacer en estos últimos tiempos? Si nosotros hacemos obras de oro, plata y piedras preciosas, estas permanecerán. Pero si hacemos nosotros una obra de madera, heno y hojarasca, cuando venga el fuego de la prueba, será quemado y no permanecerá. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que esforzarnos por hacer las obras mayores. El Señor Jesús dijo así: cualquiera que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, este versículo es muchas veces mal entendido, porque ¿quién después de Jesús ha hecho obras mayores que la que Él hizo? Resucitó muertos, caminó sobre las aguas, multiplicó panes y peces, sanó y limpió a los leprosos, devolvió vista a los ciegos, oído a los sordos, y etcétera, etcétera. Hizo tantas cosas que uno de los evangelistas dice que ni aún así se escribiesen todas las cosas que Él hizo, los libros no alcanzarían sobre la faz de la tierra, ¿no? Haciendo uso de una hipérbole, un artilugio del lenguaje, ¿no? Porque es una exageración que no cabría en el mundo entero, dice él. Los libros enteros, no cabían en todos los libros del mundo las cosas que el Señor dijo, que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal, que según la mayoría duró 3 años. Ahora, Él dijo: todas estas obras que yo hago, aquel que cree, las hará también, pero aún mayores que las que yo hago, las hará. Y si nosotros vemos en la historia, nadie ha hecho obras mayores que las que el Señor Jesús hizo. Entonces nos preguntamos, ¿se equivocó el Señor Jesús al decir esto? ¿Erró Él? Es imposible que Él yerre, por cuanto Él es Dios. Los que erramos somos nosotros, a veces sin entenderle. Lo que Él quiso decir es que las obras mayores que Él no hizo son las de predicar el Evangelio. Porque al predicar el Evangelio, a través de mí, Dios hace que las personas nazcan de nuevo. Y no hay un milagro más grande que nacer de nuevo. Tú eres un milagro, hermano. Mira el que está a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. Ellos también son milagros. Son milagros de Dios. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. ¿Y por qué naciste de nuevo? Porque alguien te anunció el Evangelio, ¿sí o no? Sí, amén. Alguien te predicó. Alguien fue usado por Dios para que tú nazcas de nuevo. Ese alguien hizo una obra mayor que la que el Señor Jesús hizo. Porque el Señor Jesús dio vista a los ciegos y demás, pero el que te habló a ti hizo que nazcas de nuevo a través del sacrificio de Jesús. Por eso Él dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, sanidades, prodigios, milagros, y mayores hará. Y esas obras mayores son las de anunciar el Evangelio. ¿Sí se está entendiendo? Sí, amén. Aunque quizás no todos estén de acuerdo, pero yo pienso que así es. Amén. Y sin temor a equivocarme lo digo. Esas son las obras mayores, anunciar el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que hacer, anunciarlo de tal manera que esas obras sean comparadas al oro,
a la plata y a las piedras preciosas. Pero si lo hacemos mal, si hacemos un trabajo, digamos, mediocre, un trabajo religioso, un trabajo que no tenga mayor trascendencia, entonces estaremos haciendo trabajos en madera, en heno y hojarasca. Viene el fuego, se quema el heno, se quema la hojarasca primero que todo, rapidito se quema, luego se quema el heno. Y por último, un poquito se demora un poquito más, pero al fin y al cabo se quema también la madera. Sin embargo, el fuego continúa ardiendo, pero no podrá quemar la plata, ni podrá quemar el oro, ni mucho menos podrá quemar las piedras preciosas, que son minerales duros y el fuego no las puede, digamos, fundir. Aunque sí se puede fundir el oro, por ejemplo, pero a grandes temperaturas y en un horno especial, ¿no? Pero lo que el apóstol nos está diciendo, o tratando de decir, es que el fuego no podrá quemar las obras principales. Como iglesia, nosotros tenemos que hacer ese tipo de obras entonces. Y para hacer ese tipo de obras, nosotros tenemos que despojarnos de todo peso que tengamos encima. El autor de Hebreos nos lo dice en el capítulo 12, si buscamos por favor. Hebreos, el capítulo 12. Yo sé que ustedes conocen este versículo muy bien, pero valga la pena que lo volvamos a leer en esta tarde. La carta a los Hebreos, que es anónima, si buscamos por favor en el capítulo 12, dice así el autor de Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol o el escritor de Hebreos nos está diciendo que delante de nosotros tenemos una carrera. Y vamos a tomar este versículo otra vez conforme a lo que estamos hablando hasta ahora. La carrera de la iglesia. La carrera que nosotros hacemos como iglesia, como cuerpo, como organización, como organismo del Señor. Porque la iglesia, más que una organización, es un organismo. Como organismo vivo del Señor, nosotros tenemos una carrera delante de nosotros. Pero imaginaos que tenemos esta carrera, digamos que es una carrera de 100 metros, ¿vale? Una carrera de 100 metros. Y como primer participante vamos a poner aquí al hermano Gary, ¿ya? ¿Dónde está el hermano Gary? Acá está Gary. Gary se pone acá, simbólicamente nomás, ¿ya? Te pones aquí en el carril número 1. Luego ponemos aquí en el carril número 2. A ver, ponemos a la hermana, ¿cómo se llama la hermana que estuvo aquí? Jimena. Se pone aquí en el carril número 2. Vamos al carril número 3 y vamos a poner al pastor, ¿ya? Vamos a poner al pastor Richard. Se pone aquí en el carril número 3. Y por último, en el carril número 4, a ver, ¿a quién ponemos? A Freddy, vamos a ponerlo ya, a Freddy. Y ellos van a correr la carrera de los 100 metros planos. Y se preparan y suena la canción. Y vamos a presenciar la carrera de los 100 metros planos. En el carril número 1 tenemos al atleta Gary. En el carril número 2 tenemos al atleta Jimena. En el carril número 3 tenemos al atleta el pastor Richard. Y en el carril número 4 tenemos al atleta Freddy, el pastor Freddy. Pero el hermano Gary, como le gusta mucho la batería, él desarma la batería y se la pone aquí en el hombro así. Y está dispuesto a correr con la batería encima. Luego viene en el carril número 2 la atleta Jimena, y ella, como le gusta mucho la moda, se había ido a una reunión la noche anterior y no le alcanzó el tiempo de cambiarse, y se viene con su vestido al tubo.
y su taco número 5. Y se pone en el carril número 2 la hermana, la atleta Jimena. Viene el carril número 3, el pastor, y el pastor se viene con su costal de papas, ¿no? Porque a él le gustan mucho las papas. Y también tiene un costal de cebollas, porque no le alcanzó el tiempo de venderlo. Entonces dijo, no puedo despojarme de esto, tengo que llevarlo conmigo. Y en el carril 4, perdón, se pone el pastor Freddy, como siempre, con sus dos zapatos izquierdos. Y para remate, para colmo, estaban amarrados el uno con el otro. Entonces suena la pistola y todos salen a correr. Y el hermano Gali no puede con la batería porque es muy pesada. Y dice, no puedo correr, y se da por vencido. Luego viene en el carril número 2 la hermana que está con su vestido al tubo, intenta correr, pero solamente logra dar unos pasitos así porque está muy apretado su vestido y tampoco puede llegar a la meta. Luego viene en el carril número 3 el pastor y con sus tremendos costales solamente logra sudar y se cae. Y luego viene el pastor Freddy también, y como sus pasadores están amarrados el uno con el otro, también se cae, aunque no es novedad. Nosotros también tenemos una carrera por delante. Y si no nos despojamos de la batería que tenemos en el hombro, no podremos alcanzar la meta. Si no nos despojamos de ese vestido que nos aprieta y nos ponemos más bien un chorcito, ¿no?, de carrera y zapatillas y un polo y estamos así haciendo ejercicios, tampoco podremos. Y si no nos despojamos del costal de papas y cebollas, tampoco podremos correr la carrera que tenemos por delante. Ahora, solamente he mencionado a 4 personas, pero cada uno de nosotros póngase en un carril y piensa, ¿qué tengo yo encima de mí que me impida correr con paciencia la carrera que tengo por delante? Como iglesia tenemos que despojarnos de todo lo que nos pese, de todo lo que nos impida correr hacia adelante. Y muchas veces esos pesos son la religiosidad, hermanos. Y perdónenme que se los diga, pero en el mundo entero todas las iglesias tienen algo de religiosidad, todas. Si hubiera una que está totalmente libre, creo que ya no estaría acá. Pero mientras estemos aquí tenemos algo de religiosidad, y unos tienen un poco más y otros tienen mucha religiosidad. Y la religiosidad va a impedir que la iglesia logre las metas en estos últimos tiempos. Como iglesia tenemos que despojarnos de todo peso, primeramente de todo pecado, de todo aquello que estorba, de toda mentira, de toda contaminación de mundo, de toda contaminación de carne, despojarnos de todo. Y también despojarnos de nuestros pensamientos cuadriculados, de las cosas que siempre hemos hecho y las hemos hecho sin saber. En un par de ocasiones ya he contado una anécdota y voy a volverla a contar porque muchos no la han escuchado. La cuento por tercera vez. Un pastor amigo mío nos contó en una reunión de pastores en Lima. Yo me reúno en Lima en una fraternidad de pastores que se llama FIPAC, Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos. Y uno de ellos nos contaba que cuando era niño, su mamá se iba a trabajar y le decía, tu cena está en la refrigeradora. Y ellos vivían en Pisco. Pisco es una ciudad de Perú. Y ahí son muy pescadores, les gusta mucho comer pescado, los productos del mar. Su mamá le decía, en la refrigeradora está el pescado. Lo sacas, le cortas la cabeza, le cortas la cola, lo fríes, lo acompañas con arroz y ensalada, y esa va a ser tu cena. Ya mamá, le decía él. Llegaba a la cena, sacaba el pescado, le cortaba la cabeza, le cortaba la cola, lo freía, lo acompañaba con arroz y ensalada, y esa era su comida. Pero cuando la mamá regresó, le dice, mamá, hice lo que me dijiste, pero ¿por qué tengo que cortarle la cabeza y la cola al pescado? Y la mamá le dice, no sé, siempre lo he hecho así porque mi mamá me enseñó de esa manera. Él no se quedó no quería quedarse con la duda y fue a visitar a su abuela. Y le dijo, abuelita, mi mamá me ha enseñado que para comer el pescado tengo que cortarle la cabeza, la cola y freírlo.
y que tú le has enseñado eso a ella. Sí, yo le enseñé eso a ella. ¿Y por qué le enseñaste así? ¿Por qué tenemos que cortarle la cabeza y la cola al pescado? Y la abuela le dice, no sé, así me enseñó mi mamá. Su bisabuela todavía estaba viva y él fue a casa de la bisabuela y le dijo, Nana, así le decía a su bisabuela, ¿cómo estás, mi hijito lindo? Mi mamá dice que para freír el pescado hay que cortarle la cabeza y la cola, y que tu hija le enseñó a mi mamá y que tú le enseñaste a mi abuela. ¿Es eso verdad? Sí, hijito, yo le enseñé a mi hijita que así se hace. ¿Y por qué, nana? ¿Por qué tenemos que cortarle la cabeza y la cola al pescado antes de freírlo? Y la nana le dice, ay, mi hijito lindo, yo le cortaba la cabeza y la cola al pescado porque la sartén era muy pequeñita, por eso nada más. Y él entendió que en su casa la sartén era tan grande que podía freír no solo uno, sino 2 pescados enteros con todo, cabeza y cola. ¿Pero por qué lo hacían así? Porque así le habían enseñado. Y así la iglesia también hace muchas cosas porque así lo han aprendido. Y porque todos lo hacen, y porque así me enseñaron. Y porque decimos, pónganse de pie, vamos a orar, tomen asiento, ahora cantemos tal canción, pónganse de pie, vuelvan a pararse, vuelvan a sentarse, arrodíllense, hagan esto, cierren los ojos, abran los ojos. Y así hacemos una liturgia porque así nos enseñaron. Tenemos una sartén grande, pero pensamos que tenemos una sartén pequeñita. Cuando yo llegué al Evangelio, a mí me atrajo que en el lugar donde se reunían los hermanos había muchas guitarras colgadas en la pared. Uy, por ahí me agarró el Señor. El Señor sabe cómo hace las cosas, ¿no? A mí me atrajo por la música. Y ni bien empecé a congregarme, me dijeron, toca tú, porque sabían que yo tocaba y cantábamos coros en ese tiempo. No existían ni las canciones modernas, ni himnos, nada. Eran puros coros. Y cantábamos, por ejemplo, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¿Conocen esa? Amén. Anuncié por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Así cantábamos. Es una canción bonita y le canta al Señor todavía. Pero después de esa, empalmábamos con otro coro que estaba en el mismo acorde. Por ejemplo, en mi mayor. Bueno es alabarte, Jehová, estaba en mi mayor. Y después continuábamos con otra canción que decía, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá tristeza ni ni más dolor. ¿Se conocen esa? Amén. Más o menos, ¿no? Y después empalmábamos con otra que no tenía nada que ver una con la otra. Y yo le decía al pastor, los coros están bonitos, pero como que no tienen una relación, hay algo raro. Y yo con mis cortos semanitas de nuevo nacido, o empezar a nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento no es instantáneo, toma un tiempo. En mis primeras semanitas yo empecé a llamarle la atención al pastor así, y me dijo, ¿verdad, no? Tienes razón. Como que cantamos porque toca cantar, porque encaja en el acorde, pero como le dijo Felipe al etíope, ¿se acuerdan cuando el etíope iba por el desierto? Y Felipe se acercó y le dice, ¿estás leyendo al profeta Isaías? Sí. ¿Y entiendes lo que lees? Y a Felipe, el etíope, le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? No entendía, o sea, leía de paporreta. ¿Se utiliza acá la palabra paporreta? No. ¿Con qué la reemplazamos? Ayúdenme, Freddy, Edson. Sin entender. Sin entender, bueno, ya. Nosotros en Lima decimos de paporreta, es decir, no entiendes nada, pero igual lo haces. Algo así como memorizar las cosas, ¿no? Sin sentido. La iglesia también hoy en día hace las cosas así, sin sentido. No sabe lo que hace. Iglesia, de lo que estamos hablando, agarra lo que viene de parte de Dios para ti. ¿Ya? Lo que no es para ti, déjalo correr nomás. Pero lo que es para ti, agárralo y úsalo. Hacemos las cosas, hasta han aprendido una palabra nueva, de paporreta. Me gusta más la palabra peruana. Díganlo, de paporreta. De paporreta. Y no hay que hacerlo así.
Hay que hacerlo pensando y sabiendo y con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Muchas veces también los evangelistas, cuando predican el evangelio, le dicen: repite esta palabra, Señor Jesús, soy pecador, me arrepiento, te acepto, te recibo, ya, eres salvo. Y no es eso, no es esa la salvación. Confesar a Jesús es solamente el inicio del nuevo nacimiento, el inicio de la salvación. Pero no porque le hacemos repetir una oración mágica, debemos pretender que ya son salvos las personas a las cuales le hemos hablado. Así que ya no es tiempo, hermanos, de seguir con las mismas cargas. Tenemos que correr con paciencia. Tenemos que despojarnos de las cargas de la religiosidad. ¿Sí me están siguiendo, no? Despojarnos de lo que nos pesa, de lo que nos estorba, para que la gente conozca a Jesús. Muchas veces nosotros hacemos cosas que para nosotros son normales, pero para la gente del mundo no es normal. No es normal, por ejemplo, que ellos vengan a una reunión y que la gente se ponga, bueno, no quiero chocar con nadie, pero que se ponga a hacer cosas extrañas, por decirlo lo más suave posible. Y yo he visto muchas cosas en muchas iglesias y me pongo en el lugar del inconverso, que si yo fuese a una iglesia de inconverso y veo esas prácticas, no regreso más. Y en vez de atraerlos al reino, como que los espantamos del reino. Y de esas cosas tenemos que despojarnos. Y de eso es lo que quiero hablarles esta tarde. ¿Sí me están siguiendo? En un manicomio, en una ocasión, un psiquiatra decidió visitar a un colega psiquiatra que era el director del manicomio. Y le dice: quiero conocer a tus pacientes. Claro que sí. Y el psiquiatra anfitrión le dice: te hago un tour por los pasadizos, por todo el manicomio. Y comenzó a presentarles, ¿no? Estos pacientes tienen tal condición, estos otros. Y al final llegaron a una sala donde había muchas risas. Se reían, ja, 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 ja. Y el psiquiatra visitante le dice al psiquiatra director: ¿y por qué se ríen tanto esos pacientes? Ah, bueno, te los voy a presentar. Son los más alegres de toda la clínica. Ven por aquí. Entraron a la sala y estaban sentados alrededor bastantes pacientes y todos se reían. Y de un momento a otro se calmaron y uno levanta la voz y dice: 25. Y todos ¡ja, ja, 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 ja! Se comenzaron a reír. Y el psiquiatra visitante le dice: ¿pero por qué se ríe si solamente dijo 25? Espérate para que veas lo que sigue. Luego otro paciente se levanta y dice: 158. ¡Ja, ja, 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 ja! Ayúdeme. ¿Cómo se reía? Así se reía, pero alocadamente. Luego se levanta otro y dice: 22. ¡Ah! Y comenzaban a reírse todos. Y otro se levanta y dice: 116. Él dice 116 y todos: silencio. ¿Qué está pasando?, le dice el psiquiatra. Ah, no, lo que pasa es que estos pacientes, por no decir la otra palabra, que si la digo mi esposa me castiga, estos pacientes se cuentan chistes. Pero se han contado tantas veces los chistes que ya no los cuentan, sino que solamente los enumeran. Ellos dicen el número y todos se ríen. ¿Y por qué pasó cuando el último paciente dijo un número y nadie se rió? Ah, ya sé, le dice, era un chiste muy malo. No era un chiste muy malo. Al contrario, era el mejor de todos los chistes. ¿Y por qué no se rieron? Lo que pasa es que él era el mejor de los chistes, pero ese paciente no sabe contarlo. Y así muchas veces la iglesia también es. Hace tantas veces las mismas cosas que ya ni siquiera las repite, ahora las enumera nada más. Le pone números, le pone rótulos, pero no somos muy diferentes a ellos, a estos pacientes.
hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. Llegamos a la reunión y tenemos una reunión tal cual como la anterior. Amados, las reuniones en las iglesias tienen que ser diferentes en gloria, siempre. Siempre el Señor tiene que sorprendernos con su presencia y hacer cosas distintas y no tratar de imitar lo que hizo en la reunión anterior. Hay una canción que escuché por ahí que dice, perdóneme si ofendo, por favor, lo hago con todo respeto, no quiero ofender, pero escuché una canción que dice por ahí, y la paloma descenderá. ¿La conocen? Háganme acordar, por favor, que la conocen. ¿Cuál? ¿Para comer? No sé. Para comer. Tú sí le sabes, Miguel Ángel. ¿Cómo es? Sí, la han cantado en varias iglesias y yo me he quedado con la boca abierta. Y la paloma descenderá. O sea, dispón tu corazón y haz esto y haz esto otro y la paloma descenderá, decía la letra. Y no tiene sentido. ¿Cómo que la paloma descenderá? ¿Acaso Dios es una paloma? No. ¿Acaso el Espíritu Santo es una paloma? No. ¿Tampoco? Pues no. Pero en una ocasión a Dios le plació descender en forma de paloma. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él hace lo que quiere y como Él quiere, porque Él sabe lo que hace. Y cuando el Señor Jesús se bautizó, dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal, como de una paloma, pero jamás volvió a repetirse. No quiere decir que así sea, no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, no lo es. Dios es espíritu, no es un animalito. Las palomas son lindas, son bonitas y todo, pero no es Dios. ¿Cómo podemos decir eso? Desciende paloma de Jehová. Hay otro coro que dice. Hay una paloma blanca. ¿Cómo es eso? Paloma blanca, debe un corito del corito. A ver, cántelo, hermano. No se acuerda. Paloma blanca. Bueno. Y así, son costumbres que tenemos arraigadas en nuestra mente, que tenemos arraigadas en nuestro corazón. ¿Saben qué tenemos que hacer como iglesia? Pedirle al Señor que venga y escudriñe lo que está mal. El Salmo 26, no hace falta que lo busquen, el Salmo 26, verso 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso tenemos como iglesia que decirle al Señor, examínanos, Señor, como iglesia, pruébanos, ve qué cosas están mal en nosotros. ¿Qué es lo que no te agrada y qué es lo que sí te agrada? Lo que sí te agrada tenemos que continuar haciéndolo y aún tenemos que mejorarlo y hacerlo más. Pero lo que no te agrada tenemos que desecharlo. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer lo que no estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo de forma correcta. Yo le digo algunas cositas chiquitas nomás, con todo respeto, Pastor Richard, con todo respeto, algunas cositas chiquitas. ¿Por qué dejamos un pasadizo en el medio? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué siempre en la mayoría de iglesias evangélicas se deja un pasadizo en el medio? Acuérdense del pescadito, sin cabeza, sin cola. ¿Por qué? Porque mi mamá lo hacía así, porque mi abuela lo hacía así, porque mi bisabuela lo hacía así, hasta que me atrevo y le pregunto a la bisabuela por qué. Ella me enseña por qué. Entonces ya no le corto más la cabeza, la frío con todo, cabeza y cola. Es un ejemplo real, no es un ejemplo inventado. ¿Por qué dejamos un pasadizo al centro? Porque antiguamente, bueno, hasta ahora, en la religión católica entraba el novio y la novia para casarse por el centro. Pero hoy no hay matrimonio, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien se casa hoy día? No me avisaron. Entonces, si el púlpito está al centro y el predicador está al centro, debería hablarle a la gente al centro. Entonces el pasadizo tendría que estar por aquí y por aquí. Bueno, no sé, es una idea nada más. Ustedes dígansela al Señor. Señor, ¿está bien que tengamos un pasadizo al centro? ¿O no?
Él es el dueño, Él es el pastor. Y cuando hagamos las cosas cada vez mejor, Él cada vez mejor se glorificará. Así es. He visto muchas iglesias, por favor no quiero ofender, una vez más lo digo, pero he visto varias iglesias que tienen sus parlantes, estos que nosotros usamos, los tienen en la parte de atrás. Así he visto. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros tenemos las orejas hacia atrás? ¿O las tenemos hacia adelante? Entonces, Dios nos diseñó de una forma, con las orejas hacia adelante, para que el sonido venga de adelante. Por favor, no me apedreen. Solo son ideas, solo son pequeñas ideas que ustedes tienen que exponerlas delante del Señor. He visto otras iglesias que tienen unos coros muy bonitos. Muy bonitos. Tocan con mandolín. Chévere. 7 de nota. Pero he visto que el coro está dispuesto así. Mientras que para el otro lado, las bancas están así. Entonces viene el predicador y los que están aquí tienen la dicha de poder verlo y escucharlo así. Pero los que están aquí tienen que hacerlo así. Y cuando acaba la prédica, salen así. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa en el cuello? No sé, pero tengo un dolor. No digo que haya pasado, pero yo la verdad que me sentiría muy incómodo de sentarme al revés, así. ¿Por qué hacemos eso? Porque alguien nos enseñó así. Porque así lo vimos, porque así lo aprendimos, porque así nos lo enseñaron. Pero no necesariamente es así como Dios quiere que sea. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Cuando el salmista le dice al Señor: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, nosotros como iglesia tenemos que decirle también al Señor: Señor, como iglesia, examínanos. Entra, Señor, entra Jesús. Es como cuando tú quieres enseñarle tu casa a alguien. Digamos que tienes una visita, ¿no? Y le dices a la visita: ven, pasa, te voy a mostrar mi casa. Ay, qué bueno, gracias por invitarme a tu casa. Dice: esta es la sala, y la sala tiene su juego modular, bien bonito, su alfombra en el centro, su mesita de centro, sus adornitos, todo bien dispuesto. Y luego le dice: este es el comedor. Aquí vamos a comer, vamos a desayunar, vamos a almorzar y vamos a tomar la once. Y luego le dice: este es el baño. Para la izquierda, agua caliente, para la derecha, agua fría. Presionas aquí y sale jabón. Pones tu mano aquí y va a salir un aire que te va a secar las manos. Todo bien moderno, bien bonito. Pero no va más allá. Y tú, como invitado curioso que eres: ¿y en esa puerta qué hay? No, esa es mi habitación. Ahí solamente entra mi esposa y yo, nadie más. Bueno, se respeta. ¿Y más allá? No, ahí no entra nadie, es mi estudio y solamente entro yo para estudiar. Y allá, y allá, y allá. Eso es cuando es un invitado común y corriente, se entiende. Pero ¿qué pasa si el invitado es el Señor Jesús? ¿Qué pasa si el Señor Jesús quiere conocer tu habitación? Le dirá: Señor, la sala sí, mi habitación no. ¿Así le diremos? No. Al Señor Jesús tenemos que decirle: Señor, todo. Sí, amén. Todo. Mi habitación, mi estudio, el patio de atrás, el patio de adelante, la azotea, donde cuelgo mi ropa, donde hago mis cosas, donde preparo mi todo. Todo tengo que enseñar al Señor Jesús y decirle: escudriñalo, Señor. Y si hay algo malo, quítalo. Si hay algo que quitar, quítalo. Como iglesia tenemos que hacer eso, amados. Hay pastores acá, ¿verdad? Como pastores tenemos que hacer eso. Señor Jesús, escudriña mi iglesia. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y el Señor Jesús se encargará de escudriñarnos. Él se encargará de decir qué está bien, qué está mal, y lo que está mal tendremos que renunciar a ello. Otra cosa que quizá
Estamos haciendo mal. A ver, por aquí la apunté. Mientras abre, vamos por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Ese sí quiero que lo leamos. 2 de Crónicas 20, 12, por favor. ¿Sí llegaron? ¿Todavía? En 2 de Crónicas está en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Vamos a leer un poco el texto. Es la guerra contra Moab y Amón, pero vamos desde el versículo 12 para no gastar tanto tiempo. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Muy importante que los niños siempre estén presentes. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, aquí está la palabra del Señor, escucha iglesia, oíd Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, atención, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué cosa? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. 3 versículos más. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y por último, versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En casa de la historia completa, pero hemos visto los principales versículos. En la guerra contra Moab y Amón, Dios les dice, ustedes no tendrán por qué pelear en este caso. Simplemente estad quietos y ved la salvación de Jehová. Pero para el Señor, estar quieto no era estar sentado. Para el Señor, estar quieto era alabarle, glorificarle, adorarle. Y es que cuando la iglesia hace esto, cuando la iglesia alaba, cuando la iglesia glorifica, cuando la iglesia exalta el nombre del Señor, Él es el que hace la obra. La Biblia dice que en la iglesia primitiva el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No era tanto la labor de la iglesia, sino era más bien la labor del Señor, mientras que la iglesia adoraba, alababa, estudiaba, bendecía al Señor. ¿Sí me están siguiendo? Sí, de la misma manera,
nosotros tenemos que hacer ahora la alabanza al Señor de la mejor manera, la adoración al Señor de la mejor manera, y Él añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Nosotros tenemos que imitar a nuestros padres que nos enseñaron las cosas, sí, pero imitarlos en lo bueno, no imitarlos en lo malo. ¿Cuántos tienen la dicha de tener a papá con vida? O mamá con vida. De nuestros padres hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Algunas buenas, otras no tan buenas. Las buenas se ponen por obra y las malas se desechan. Así también en la iglesia nos han enseñado muchas cosas. Las buenas cosas las pondré por ejemplo y las malas cosas las desecharé. Amén. Sí. Nosotros ayer o anteayer, creo que fue ayer con Freddy y Miguel Ángel, estuvimos hablando de un hermano que era pescador en Lima. Y los pescadores se levantan muy tempranito. Él se levantaba muy tempranito y salía en su caleta, creo que le llaman, a la embarcación pequeña de los pescadores, y pescaba mucho. Y en ese tiempo, en los 90s, un pescador ganaba mucho dinero, mucho dinero. Este pescador se convirtió, le predicamos el evangelio, vino a la iglesia, se congregó, pero tenía algunas cosas un poquito chuecas, ¿se dice? Un poquito chuecas. Y los que estaban liderando la iglesia en ese momento le aceptaban de todo, y no le decían nada, porque era un hombre que pasaba las ofrendas y prácticamente él sustentaba la iglesia solo. Y se acostumbraron tanto a él que, como dicen ustedes, todos le doblaban el pantalón. Porque se convirtió pues en el mecenas de la iglesia, en el sustentador de la iglesia. Pero lamentablemente este hermano falleció. Y cuando el hermano fallece, aquellos que le doblaban el pantalón se entristecieron más que todos los demás, porque vieron que la fuente de ganancia se había ido. Amada iglesia, escúchame esto de parte del Señor. El Señor es tu sustentador. El Señor es tu proveedor. No el pescador, el hermanito que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? El pescador cumplió su función, pero el Señor es tu proveedor. Él, dice la palabra, suplirá todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: no temas, porque yo pelearé por ti. Y el Señor te dice en esta noche, iglesia, no temas, porque yo pelearé por ti. No temas en hacer cosas que nadie ha hecho. No temas en ir más allá de lo que las demás gentes no ha ido. No temas. No temas. ¿Acaso no dice la palabra yo soy tu Dios? ¿No dice la palabra yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? Pastores, no teman en trabajar para la obra del Señor. Pastores, no teman en trabajar para la obra del Señor. Con esto quiere decir que no temas en dejar tu trabajo secular. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y cuando tú tienes al Señor delante de ti, Él sustentará tu vida, sustentará tu esposa, sustentará tus hijos, sustentará tu ministerio. ¿Acaso no es Él nuestro Dios, por Dios? ¿No es Él nuestro Dios? ¿En quién estamos confiando? Cuando el pastor empieza a confiar en el Señor, amados, es el Señor el que se encarga de su obra. ¿Acaso no dijo el Señor a sus discípulos: desaten al pollino, desaten al burrito? ¿Y qué le tenían que decir al dueño del pollino? El Señor mandó. El Señor lo necesita, pero luego lo devolverá. Aleluya. Ahora, esto de la siembra y la cosecha, esto de dar, es algo bíblico, pero lamentablemente muchas iglesias lo han tergiversado, lo han manoseado tanto
que la iglesia es mal vista en el mundo entero porque los pastores se enriquecen de tanto que se les da. No caigamos en el error de irnos al extremo. Simplemente contentémonos con lo poco que podamos tener, porque el Señor se encargará de suplir todas nuestras necesidades. O sea, ni tan allá, ni tan allá, en el centro de la voluntad. No temas, pastor. No temas, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amada iglesia, no tengas temor de hacer la voluntad del Señor. Más bien ten temor de pecar. Ten temor de pararte en el púlpito y decir la siguiente barrabasada: el Señor me acaba de cambiar el mensaje. Ten temor de hacer eso. Predicador, pastor, evangelista, maestro, ten temor de hacer eso. Porque lo que tú haces al decir eso es mentira. El Señor no te cambió nada, simplemente no te preparaste. Ten temor de no prepararte. Ten miedo de no prepararte, pero no tengas miedo de servir al Señor. Así que, pastores, entre comillas, hay que prepararnos. Hay que preparar cada palabra con pasión, con amor, con detenimiento, porque estás ministrando a un pueblo santo, no estás ministrando a cualquiera. No tengas temor de hacer la voluntad del Señor. No tengas temor de delegar a otros. No tengas celos, pastores, no tengan celos de delegar a otros. Otros cristianos se levantarán poco a poco, poco a poco, poco a poco. Prepáralos tú mismo y envíalos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es tuya, es del Señor. Envíalo y Él hará otra obra. Y más bien apóyalo. Apóyalo económicamente, porque empezar una obra, hermanos, ¿para qué les cuento? Empezar una obra es difícil. Lo dije en francés, difícil. Es que en español difícil tiene el acento grave, ¿no? Difícil. Pero en francés todas las sílabas son acentuadas. Difícil. No sé por qué siempre hablo de Francia. Algo creo que tiene el Señor conmigo por allá. Amén, digan amén. Sí, es mi anhelo algún día conocer Francia. Estoy estudiando francés, es difícil, pero ahí vamos. No quiero desviarme. No tengas temor, amado, de cuando alguien se levante, enviarlo. Que abra también su iglesia. Y si no debes tener temor de enviarlo, tampoco tengas temor tú de hacer la obra al 100% para el Señor. Él te sustentará. No tengas temor de vivir del Evangelio. No tengas miedo, no tengas miedo. Es mucho más bíblico vivir del Evangelio que ese otro texto que dice: el que no trabaja, que no coma. Les voy a explicar por qué es más bíblico vivir del Evangelio que el que no trabaja, no coma. Porque vivir del Evangelio es una exhortación del apóstol, mientras que el que no trabaja, no coma es no trabajar en nada. Pero al estar en el ministerio estás trabajando. Amén. Y al estar trabajando, dice la Escritura, no lo digo yo, dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Por eso no tengas miedo. E iglesia, no tengas miedo de sustentar a tu pastor, de honrarlo de tal manera que sea muchísimo más bendecido que tú mismo. Porque si tú te encargas de los santos de Jehová, ¿quién crees que se encargará de ti? Gloria a Dios. Esa es palabra de Dios. Esto no es religión, no es un sermón calentado que lo sacamos de prédicas de años pasados. Es la palabra que Dios quiere para este día, para la iglesia en Chile. No tengas temor. Yo voy delante de ti. Atrévete, aviéntate, hazlo. Eso que está en tu corazón, ¿quién crees que lo puso? Gloria a Dios. Amén. Y si lo puso quien nosotros sabemos que lo puso, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Amén.
Oh, gracias. Papá. Dios amado. En esta noche, Señor, hemos abierto tu palabra, Señor. No palabra de hombres, palabra tuya, Señor. Este humilde siervo, Señor, se retira de este hermoso país, pero tú estás con nosotros todos los días hasta el final. Aleluya. Señor, yo oro por los pastores, Señor. Que una unción fresca de tu Santo Espíritu recaiga sobre ellos hoy y cada día de su vida, Señor. Que tu Santo Espíritu los impulse, Señor, y riegue la palabra que ha sido sembrada en sus corazones, para que a partir de ahora no tengan miedo, no tengan temor, Señor, de hacer tu voluntad, Señor. Padre, bendigo a la iglesia. Bendigo tu santa obra aquí, Señor. Bendigo a aquellas personas que tienen un poquito más económicamente para dar, para que tú les hagas aún más generosos, Señor, de lo que hasta ahora lo han sido, y que tú los puedas sorprender, Señor, a partir de ahora. Bendigo a aquellos que oran, Señor, para que a partir de ahora oren mucho más aún. Bendigo a aquellos que evangelizan, para que a partir de ahora evangelicen mucho más. Gloria. Y que tu iglesia, que tu obra corra, que tu obra crezca, Señor. Bendigo tu nombre. Bendecimos tu nombre, Padre. Como iglesia te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te amamos. Y como decía tu palabra, Señor, nosotros estaremos tranquilos alabándote y adorándote. Amén. Y tú harás la obra. Amén. Porque tú irás como poderoso gigante delante de nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Y te dice amén y amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Una hora exactita. Dios les bendiga. Gracias, pastor.